En este video vamos a hablar un poco sobre lo que son los términos semejantes y un procedimiento que se conoce bastante en la introducción del álgebra, que es las sumas y restas de términos semejantes, o también llamado reducción de términos semejantes. Entonces, en este caso hablaremos un poco del concepto de reducir términos semejantes, qué es un término semejante y realizar un ejercicio como ejemplo. Cuando nosotros hablamos de términos semejantes en el álgebra, nosotros hablamos de términos que tienen algo en común, que tienen características y elementos iguales a otros elementos. Cuando nosotros hablamos de términos semejantes, nosotros tenemos que prestarle atención a varias características de los términos en una expresión para decir que son términos semejantes. Una de esas características es que tienen que tener la misma variable. Si un término semejante son de la misma variable, ya se cumple una de las condiciones para que se vuelva término semejante. Un concepto como este, si nosotros tenemos AX más BX, en este caso, es, comenzando con la primera característica, vemos que ambos tienen la misma variable X, entonces vamos encaminando el concepto de que pueden ser términos semejantes. Y el otro concepto para que dos términos sean semejantes es que tengan el mismo exponente. Entonces hay que fijarnos en esto y dar poca importancia en el momento de identificar, y recalco esto, darle poca importancia en el momento de identificar términos semejantes a los coeficientes numéricos. Estos pueden variar, estos pueden ser diferentes, no hay ningún problema, pero la condición acá es que tengan la misma variable y que sean mismo exponente para que esos términos sean semejantes. No importa el orden, o sea, yo puedo tener 3xy al cuadrado más 4y al cuadrado x. No importa el orden. Tengo aún las mismas variables en ambos términos y cada variable tiene el mismo exponente. En este caso, en este término, x está elevado a 1, al igual que el otro término. Y y está elevado a exponente 2, al igual que el otro término. Entonces, no importa el orden en el que estén, siguen siendo términos semejantes. Entonces, al momento que nosotros conocemos este concepto de qué son términos semejantes, nos vamos al concepto de reducir términos semejantes. ¿Qué es reducir? Es hacer que una expresión que es bien grande, tratar de ver qué términos semejantes se pueden convertir en un solo término o cuántos términos se pueden, en el caso de la expresión, hacer que esa expresión llegue a una respuesta final con menos términos. Esa es la reducción o suma y resta de términos semejantes. ¿Y qué tiene que ver esto de reducir términos semejantes? Prácticamente es el poder sumar o restar los coeficientes numéricos de estos términos. Lo único que nosotros vamos a operar cuando encontremos términos semejantes va a ser el coeficiente numérico. O sea, lo único que nosotros vamos a operar es este número que está aquí. Ya el término semejante se copia tal cual. Comúnmente nosotros en los términos semejantes lo que hacemos es agruparlos. Si nosotros encontramos términos semejantes, colocarlos juntos en un mismo lado de la expresión para poder operarlos muy fácilmente. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar en este momento. Vamos a operar este ejemplo que es 7x al cuadrado más 6x menos 7
más 8x al cuadrado menos 2x menos 4x al cuadrado menos 10x más 11. Vamos a operar esta expresión y vamos a reducir términos semejantes. Y lo último que tenemos que hacer de lo que nos pide el ejercicio es ordenar de forma canónica los polinomios resultantes. O sea, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio, el polinomio que nos da de resultado, ordenarlo de forma canónica. ¿Qué significa eso? Que vamos a ordenar los términos según los exponentes, del exponente mayor a un exponente menor. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que consiste el de ordenar de forma canónica. Del exponente más grande, ponerlo de primero y ordenarlos hasta llegar de último al exponente más pequeño. Eso es eh, ordenar de forma canónica. Entonces, vamos a reducir estos términos semejantes que están acá. Esta expresión que está aquí vamos a reducirlo. Entonces, lo primero que yo hago es visualizar término por término a ver si tienen términos semejantes. Por ejemplo, 7x al cuadrado. Recordemos que para visualizar que estos términos sean semejantes, lo único que a mí me importa es que tengan la misma variable y el mismo exponente. Entonces tengo que encontrar términos que tengan la misma variable y que tengan el mismo exponente. Este sí, tiene la misma variable, pero miren el exponente. Si ustedes observan acá, aunque no se vea, hay un exponente 1. Este término no tiene variable, entonces este no es semejante, este no es semejante. Llegamos a este que es positivo 8. Vemos que tienen la misma variable y tienen el mismo exponente. Estos dos son términos semejantes. Seguimos observando, este no es término semejante, este. Observemos que tienen la misma variable y tiene el mismo exponente. Entonces, es término semejante del primero. Este no es término semejante porque sí tiene la variable, pero el exponente no es 2. Y por último, el 11 no tiene variable. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, estos tres términos semejantes que nosotros acabamos de encontrar, vamos a colocarlos agrupados al inicio. 7x al cuadrado más 8x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Ordenarlos así, agruparlos de esta manera así. Seguimos con este término, no importa cuál tomemos, siempre vamos a llegar a un resultado ordenado de forma canónica, entonces no importa cómo ustedes vayan tomando los términos semejantes, yo de mi parte siempre lo voy tomando así por este término, después este y así. Vamos con ese término que es positivo 6x. Recordemos que a mí solo me importa la variable y el exponente. En este caso el exponente es 1. Buscamos acá, el siguiente término es negativo 7, pero no tiene variable, o sea, no es término semejante del positivo 6x. Observamos este negativo 2x, tenemos la misma variable y si ustedes observan tenemos el mismo exponente 1. El negativo 10x o otro término semejante, por lo mismo, misma variable, mismo exponente 1. Por último, el 11 no es término semejante porque no tiene x, no tiene la variable x. Y recordemos que esa es una de las condiciones. Entonces vamos a agruparlos acá, siguiendo la misma línea de los términos que nosotros ya colocamos. Aquí colocamos 6x menos 2x menos 10x. Y por último, vamos a ordenar los términos que no tienen, que son semejantes, pero en el concepto de que no tienen variables, pues. Entonces, estos últimos que no tienen variables, solo los vamos a colocar al final. El negativo 7 y el positivo 11.
son los términos que se pueden decir que son semejantes, pero en el ámbito de que no tienen variables y que no tienen exponentes. Eso es la semejanza de ellos dos. Y no tienen esos conceptos que nosotros definimos para los términos que sí tienen variables. Entonces, por esa razón yo los coloco de último. Eh, y si ustedes observan, ya está ordenado canónicamente. Los primeros términos que están aquí son de grado 2, que es el mayor, ya no hay otro grado mayor que 2. Y el que le sigue después de 2 son los términos de grado 1. Estos son los términos de grado 1. Y estos que no tienen variable y que no tienen exponente, tienen grado 0. Entonces ustedes observan que ya está ordenado canónicamente, entonces ya no es necesario ordenarlo al final. Si en algún caso ustedes no toman el orden que yo tomé, pueden ordenarlos al final sin ningún problema. Entonces operemos. Lo que tenemos que hacer ahora es nada más reducir los términos semejantes, pero ¿cómo los vamos a reducir? Al momento de reducir términos semejantes, a mí solo me importa reducir los coeficientes numéricos. 7 positivo más 8 menos 4. Esos términos son los que yo voy a reducir. 7 más 8 menos 4. Y de estos términos semejantes que nosotros definimos, que es la variable y el exponente, solo vamos a copiar una sola vez ese término. Entonces, en este caso, solo vamos a operar los coeficientes numéricos. En el caso de los términos que tienen grado 1, va a ser lo mismo. 6 menos 2 menos 10 y el término semejante solo lo voy a copiar una vez. Y los términos que no tienen variables solo los operamos así, sin, sin paréntesis ni nada. Hacerlo de un solo. Positivo 4. ¿Ok? Entonces ahora solo vamos a operar lo que está dentro del paréntesis. 7 más 8 es 15, menos 4 es 11, x al cuadrado. Operamos el siguiente término, que sería 6 menos 2 es 4, y 4 menos 10 es igual a negativo 6x. Y solo bajamos el 4. Y aquí nosotros hemos terminado de reducir términos semejantes. O en todo caso, sumar o restar términos semejantes. De esa manera se realiza este tipo de operaciones de términos semejantes. Entonces definimos qué es término semejante, definimos cómo reducir términos semejantes y realizamos un ejemplo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, no duden en escribirme en los comentarios o en las horas clase. Cuídense. Muchas gracias.